Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Dios les bendiga a todos. Para mí es un gozo poder estar acá nuevamente con ustedes. Digo nuevamente porque hace algunos meses me recordaba acá, los niños prepararon una ofrenda, la cual fue realmente motivadora e íconos para, como lazo de amor por aquella ofrenda al servicio social, la cual ha sido de mucha bendición. Y realmente recordaba ahora cuando vine a retirar esta ofrenda y realmente el director de Servicio Social a nivel nacional está muy agradecido y se puso por las redes sociales porque fue un acto de ejemplo para aquellos que también pudieran dar y reconocer, ¿verdad?, el trabajo de servicio social a nivel nacional. Doy gracias a Dios por ello. Realmente estoy acá, ¿verdad?, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero también como su servidor en este momento, como dijo nuestro hermano, su pastor de la Iglesia Bautista Dios es Amor en el Hatillo, por su misericordia y por su gracia. Y bueno, usted sabe muy bien que cuando uno visita a alguien y sobre todo cuando va a exponer la palabra de Dios, se siente un poco nervioso. Así que me disculpa si a lo mejor me siento un poco acá nervioso. He venido el día de hoy acompañado de mi esposa, María Barrios, ahora María de Bello, con mi hija Aichel y mi hijo Axel, que también está por allí.
Y también está con nosotros nuestra hermana Lourdes. Es probable que algunos de ustedes, ¿verdad?, la conozcan. Nuestra hermana también es miembro actual de nuestra iglesia. Honrados, hermanos, de estar acá en este lugar para hablar sobre la palabra de Dios y que el Señor pueda edificarnos conforme a su misericordia para cada uno. Así que voy a invitar a ustedes que se pongan de pie para leer la palabra de Dios. Quisiera que entremos en contexto de la palabra de Dios por la cual he querido exponer en este momento, en este día. Y como ya lo dijo el hermano, nuestro título, el título que el Señor ha puesto en mi corazón para hacer esta disertación es Casa de Honra. Casa de Honra. Yo estoy basado allí en 1 Samuel, capítulo 2. Y yo sé que la lectura es un poco larga, pero es interesante leerla. Así que vamos a acompañar acá la lectura y voy a hacerlo desde el versículo número 12. Quiero entrar en contexto de lo que quisiera exponer en el día de hoy para ustedes. Repito la cita, Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 en adelante. Nos dice: los hijos de Eli eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metían en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, tenía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Así que el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le decía a su madre, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijo de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijo mío, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecares el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Quiero ir al versículo número 28, dice: y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de mi padre
todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y ha honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos lo principal de todas las ofrendas y de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había hecho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias, mi hermano, pueden sentarse. Es una lectura larga, pero el contexto es bastante interesante. El contexto se refiere a Elí, a sus hijos, al sacerdocio que ellos estaban presidiendo en ese entonces, pero también habla de Samuel y de lo que fue la casa de Ana con Elcana. Y cuando estaba mirando la lectura bíblica, he pensado, ¿no hemos puesto a pensar nosotros por qué Dios está poniendo un énfasis especial en nosotros? ¿Cómo debe vivir una familia cristiana? Y cuán importante es que nosotros como familia debemos presentarnos delante de Dios. Y que nosotros también debemos estar alerta en medio de la batalla declarada por el enemigo, y llama ese enemigo Satanás, el diablo, que está, aún como dice la palabra de Dios, como león rugiente buscando a quien devorar, y que ahora en medio de nuestra sociedad nos encontramos sumergidos en tantas situaciones sociales, y que a veces en nuestras comunidades, ¿verdad?, como ahora permiten el matrimonio del mismo sexo, la ética espiritual, moral, se ha desvalorizado de una manera tremenda en nuestra sociedad. Y pensaba en todo esto, pero lo que más me llama la atención es que algunas de estas cosas también están sucediendo en el pueblo de Dios, y que nosotros debemos estar muy alerta para ello. Pero nosotros no podemos tener una casa de honra si primero no conocemos cómo honrar. No podemos hacer una honra a alguien si nosotros no sabemos cómo honrarlo. Así que quisiera dirigirme a ustedes en dos puntos esenciales. El primero, una casa de honra se puede ver cuando obedecemos. Y una casa de honra se puede ver cuando damos testimonio de ello. Y para denotar esto, vamos a ver un poco acerca de lo que es la palabra. Y normalmente es que la palabra honra se deriva del hebreo kavod, que indica gloria a Dios y a los padres. Recuerden, como les dijo el Señor: honrarás a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen sobre la tierra. Como a hijos, ¿verdad? Pero también es alabarlo, estimularlo a través de la obediencia, el respeto, la admiración. Y también hay un sinónimo para esta palabra: estima, gloria y admiración. Y cuando nosotros entonces queremos honrar a alguien, debemos hacerlo bajo estas condiciones. Pero también nos habla de la obediencia. Y la obediencia es la acción de acatar y llevar a la práctica la voluntad de una persona que manda, que ordena y que prohíbe. Ahora, muy bien, ¿quién es el que ordena en medio de nosotros? ¿Quién es el que manda en medio de nosotros? ¿Quién es el que hace y que quiere que cumplamos su voluntad en medio de nosotros? Yo creo que ya ustedes están pensando, ¿es Dios? Obviamente, claro que sí. También la palabra obediencia proviene del hebreo que significa yokoe,
Y esto es dar oído, escuchar, obedecer en frente de alguien que quiere que obedezcamos. Los sinónimos, por supuesto, son sumisión, acatamiento, subordinación, sometimiento. Y los antónimos es la rebeldía, la subversión y todo lo que implica estar alejado de la obediencia. Y a lo mejor usted podrá conocer otros calificativos acerca de la obediencia, a lo mejor otros conceptos. Pero es necesario que nosotros podamos entender de que si queremos obedecer al Señor, debemos entonces honrarlo porque Él es Dios. Y también honrarlo es obedecerle. La obediencia sugiere que nosotros estemos mentalmente convencidos y convertidos que Él es Dios, que Él es Señor. Y en nuestra vida tener un compromiso de acción que involucra el corazón, involucra los oídos, los ojos, la mente y nuestra conducta. Así que esta palabra de obediencia tiene que demarcar nuestras vidas. Tiene que hacer un énfasis especial en nosotros. Una casa de honra es la que obedece en la gracia de Cristo. Pero nosotros no podemos tener obediencia si no tenemos un modelo. No podemos tener obediencia si no hay alguien que haya obedecido perfectamente, sin errores, para nosotros poder seguirle. Y ese alguien es Cristo Jesús. Así que este primer aspecto de la obediencia de una casa que honra, que obedece al Señor, una casa de honra es la que obedece a la gracia de Cristo, porque Él es nuestro modelo de obediencia. Romanos capítulo 5, versículos 17 y 18, permítame leerlo. Yo a la iglesia le digo, ayúdenme con la lectura. Así que vamos a buscar rápidamente allí. Sé que tengo poco tiempo, pero es importante, necesario leer acá. Dice de la manera siguiente: pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesucristo nos ha dado la justificación, porque Él fue justo y es justo delante de Dios, y que cumplió a cabalidad todo lo que el Padre le estaba exigiendo. Y Él es nuestro ejemplo de obediencia. Y cuando habla acá, nos acordamos también de Adán, que fue el primer hombre que Dios usó y que estuvo allí envuelto, la primera cabeza de la humanidad. Por medio de él entró el pecado, entró la rebeldía, la desobediencia. Y ya ustedes saben bien, ¿verdad?, todo lo que dice la historia bíblica. A través de él, nosotros entonces acarreamos juicio por nuestra desobediencia. El juicio inmediato. Ellos fueron expulsados del Edén por ese juicio de Dios. El juicio imputado sobre su desobediencia a la humanidad. Ahora la humanidad está apartada de Dios, y por eso es que vemos tantas cosas en medio de nosotros. Y a lo mejor usted dice, pastor, pero ya conocemos todas estas cosas. Ya sabemos ya. El asunto es que como conocemos, lo entendemos, pero no lo aplicamos. Y Dios nos está diciendo, es necesario aplicarlo. Pero es que yo tengo 40 años en el Evangelio. Bueno, no te canses de obedecer a Dios y aplicar lo que Él nos ha exigido que obedezcamos a todo. También el juicio eterno, la muerte eterna como pago por el pecado. ¡Wow!
Esto es tremendo, la responsabilidad que se le dio a un hombre que era la imagen de la humanidad, pero en vez de obedecer a Dios, desobedeció por sus actos y ahora estamos pagando consecuencias. ¿Honró a Dios Adán? No es de nosotros hacer juicio, pero estamos pagando consecuencias. Estamos pagando consecuencias. El pecado es errar al blanco. Hay una palabra griega que es hamarita. Nos habla del pecado como actitud del hombre que no glorifica a Dios. También significa cruzar la línea. Y esta expresión es el pecado que abarca tanto la incapacidad humana de hacer lo bueno como la inclinación a hacer lo malo. Nosotros como humanos estamos prácticamente incapacitados para hacer lo bueno, pero la gracia de Dios ha sobrevenido y nos ha puesto en un lugar de estima delante de Dios a través de su Hijo Cristo, y a través de ese sacrificio en la cruz, nosotros entonces podemos ser justos para con Dios. Y es una bendición de Dios. ¿A qué quiere llegar, pastor? Es que la imagen de Cristo y la obediencia de Cristo es lo que nosotros debemos de reflejar en nuestras vidas. Y ya sabemos todas esas condiciones. Pero Él ha sido nuestro modelo. A Él es que hemos seguido. A Él es que nosotros hemos visto. Bueno, Cristo es la segunda cabeza de la humanidad. ¿Por qué la segunda cabeza? Bueno, porque fue lo que Dios ha hecho para que nuestras vidas puedan estar delante de Él en obediencia y también ser aceptos delante de Dios. Alguna cita bíblica, ustedes pueden tomar nota, Efesios 3, 14 y 15. Él trajo la justicia en la cruz y la vida al mundo. La desobediencia humana llevó al punto tal de que Dios enviara a su Hijo a morir por nuestro pecado, pero también a reconectar nuestra relación con Él. Este acto de obediencia fue culminado por Cristo en la cruz. Por este acto de obediencia, todo aquel que cree en Cristo sea hecho justicia de Dios y que reciba justicia inmediata. Así como fueron expulsados, ahora podemos ser justificados ante Dios. Así como fuimos destituidos, ahora tenemos una herencia en los cielos con Cristo Jesús. Así como fuimos apartados de los brazos del Padre, en Cristo Jesús ahora tenemos la adopción como hijos de Dios. Así lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. Y por supuesto la vida eterna, la justicia en el Señor. Justicia, darle a cada cual o a cada quien lo que merezca. Por medio de Cristo ahora somos justificados. La vida, hemos sido librados de la condenación del pecado, ahora herederos por la eternidad con Cristo Jesús. Y la gracia es un regalo inmerecido que nosotros tenemos. Así que la obediencia fue la perfección de Cristo viviendo en medio de nosotros. Él obedeció al Padre. Si nosotros queremos honrar y tener una casa de honra, debemos entonces obedecer. ¿Obedecer a quién? Obedecer al Señor. Pero no solo eso. ¿Qué pasa con nosotros? Ya Cristo hizo todo el sacrificio, ya es nuestro ejemplo, ya es nuestra motivación de vida. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Quiero expresar mi segundo punto. Una casa de honra es la que da testimonio. Una casa de honra es la que da testimonio. ¿Y por qué estoy basado aquí en este capítulo de la Biblia, en Primera de Samuel, que usted debe conocer muy bien la historia? Es porque Dios había entregado en medio del sacerdocio lo que había de hacer. Y ellos desvirtuaron todas las cosas. Y a veces nuestras casas se llenan, hermano, solamente, perdónenme la expresión, de religiosidad y no de práctica de Cristo. Así que estos hombres, hijos de Elí,
Muestran un testimonio desagradable delante de Dios y delante de los hombres. Y ahí quiero hacer mi llamado de atención. ¿Cómo estamos nosotros? Hermano, en este punto que quiero traer para ustedes, punto número 2, la casa de honra es la que da testimonio. Nosotros podemos decir que nuestro testimonio hace que la gente ame a Dios o que desprecie a Dios. Versículo número 17, allí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová, ¿qué cosa? El pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda a Jehová. Un llamado de atención, hermano. Sé que no es en esta iglesia, pero cuando uno mira redes sociales, cuando uno ve testimonio de personas, están muy lejos de tener una obediencia en Cristo y de dar un testimonio verdadero de Dios en sus vidas. Debemos cuidarnos de eso. Debemos cuidarnos de ello. Pastor, pero estos eran estos hombres, no tienen nada que ver con nosotros. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Estamos nosotros cumpliendo a cabalidad lo que el Señor demanda de nuestras vidas como creyentes en Él? Por algunas personas tienden a decir acerca de los creyentes: oye, mira, si estos van a la iglesia y se comportan de esa manera, yo prefiero quedarme. Si así se comporta, si así habla, yo no puedo entender cómo un creyente, perdóneme hermano mi exhortación en este día, así lo hago con mi iglesia, no puedo entender cómo un creyente que tiene 15 años en el evangelio y todavía pronuncia malas palabras. No puedo entender cómo las condiciones del mundo vienen a nuestras vidas y las practicamos como que si nada importara. Nuestra ética, ¿dónde se ha quedado? Estos jóvenes estaban allí. Habían crecido nada más y nada menos que en el templo. Estaban allí con Elí, que era el sacerdote de turno. Y dice allí que Elí era viejo, o sea que sus hijos también eran mayorcitos. Pero aquí le dice jóvenes. Bueno, pero los jóvenes de esa edad, de ese tiempo, eran de unos 40, 60, 80 años. Escúchame algo. Realmente el problema no era Elí, ni era el templo. El asunto es que en el versículo número 12 nos dice: los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Eran hombres que, a pesar de que estaban dentro, no conocían a Dios. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. Nosotros podemos venir todos los domingos, todos los miércoles, cuantas veces haya culto. Pero si usted no tiene una relación con Dios, si usted no conoce al Dios de sus padres, si usted no conoce al Dios de aquellos que lo indujeron o aquellos que le presentaron a Dios, usted no es de Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios para ser de Dios. Y debemos estar allí. Y cuando hablo de una casa de honra, no me refiero a las 4 paredes que podamos tener. Es de dónde venimos, con quién estamos. Y qué hacemos para honrar a Dios y también a nuestros padres. Así que algunos comentarios también dicen: bueno, si así son los creyentes, yo prefiero estar así, sumergirme en mi religión, porque no quieren saber nada de Dios. Yo quiero decirte algo. Algunas personas, hermano, lo más cerca que están de Dios, escúchame bien, eres tú. Lo más cerca que están de conocer a Dios, eres tú, es tu vida. Porque ellos dicen: tú eres el que conoces a Dios. Seguro alguno se ha acercado a ti y te ha dicho: por favor, ora por mí. Pídele a Dios que me ayude en esto.
o haga tal cosa. ¿Por qué? Porque ellos saben de que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, un joven de Dios, un caballero de Dios. Por eso es que debemos vivir a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ahora, muy bien, ¿saben algo? Nosotros no podemos dar testimonio de nosotros. Porque si damos nuestro testimonio, hermano, nosotros somos un Adán cualquiera. Si nosotros damos testimonio de nosotros, de lo que yo soy Adán. Soy un ser creado apartado de Dios. Soy un ser que Dios me ha puesto y me ha elegido gracias por su gracia. Pero si yo doy mi testimonio, el testimonio de Marcos Bello, seguro voy a fracasar. Porque lo que glorifica a Dios no es mi testimonio personal. Lo que glorifica a Dios es el testimonio de Cristo en mi vida, en mi ser, en mi obediencia a Él. Porque Él es nuestro testimonio y el que ha dado testimonio de una casa que tiene honra. Así que nosotros debemos honrar a Dios por ello. Lo otro que quiero decirles es que nuestro testimonio honra o deshonra a nuestros padres. Versículos 22 y 25 nos dice así. Pero Elí era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo comían con las mujeres, cómo dormían, con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijo mío, porque no es buena fama, no es buen testimonio lo que están haciendo. La que yo oigo, pues hacéis pecar a todo el pueblo. Hermano, todos somos hijos. Y eso me llama a mí la atención, porque Dios es nuestro Padre. Y nosotros, a pesar de que tengamos 80, 70 y cuanto el Señor nos haya permitido tener, somos hijos. Y un hijo tiene que honrar a su padre. Por eso el primer mandamiento con promesa. Y yo como hijo tengo que honrar. Y tengo que honrar mi casa. Y nadie puede venir a socavar la integridad de mi padre. Nadie puede venir a socavar la integridad de mi madre. Y mucho menos si yo estoy dando un testimonio que no le agrada a ellos ni a nadie. Yo quiero que por favor, discúlpenme tantas lecturas bíblicas, pero la palabra de Dios es la que nos enseña. Así que yo voy a rogarle que usted pueda buscar en su Biblia Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Por favor, yo allá, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Como 5 minutos? Yo sé que es media hora, ya me tengo, pero por favor vamos allí. Voy a hacer lo más rápido posible. Dije Efesios capítulo 5, por favor vamos allí, solamente hay algunas reflexiones para nosotros. En Efesios capítulo 5, a partir del versículo 10, hermano, Pablo allí recomendaba y nos llama hijos de luz. Pablo nos dice que el comportamiento que nosotros debemos tener tiene que ser como el comportamiento que Cristo Jesús ha hecho en medio de este mundo. Y sé que también es una lectura larga, pero dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos. Y sigue diciendo una serie de cosas allí que es probable que nosotros digamos, pero nosotros no andamos en nada de eso. Gloria a Dios por eso, hermano. Pero debemos cuidarnos. Debemos estar atentos. Debemos, hermanos, estar pendientes
de cómo nosotros reflejamos a Cristo. Versículo número 10 nos dice: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien presentarlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Fíjense algo, Pablo estaba allí diciéndoles: hermanos míos, por favor tengan una vida, una conducta que honre su casa, que honre su familia, que te honre a ti mismo, porque fuiste llamado de las tinieblas a la luz de Cristo. Nosotros debemos tener y conducirnos en esa manera. Pero allí sigue hablando acerca de lo familiar. Y esto es lo bonito de Dios, que cuando nos aconseja, nos aconseja de una forma integral. Él ayer le dice a los esposos: esposos, amen a sus esposas, hónrenla. Esposos, ¿estamos honrando a nuestras esposas y a nuestros hijos? Esposos, ¿estamos nosotros actuando conforme a lo que Dios nos ha enseñado y demandado? Yo no soy de dar mucho testimonio, pero lo que les puedo decir, hermano, es que me he casado con una mujer extraordinaria, que tenemos 25 años de casado, muy jóvenes nos casamos. A veces le decimos a nuestros hijos: no, espérate un poquito, Aichel tiene un promedio de 40 o 45, de ahí para adelante que empiece a pensar. No, pero ¿saben qué? Tenemos que aprender a honrar a nuestras esposas, amarlas como dice el Señor, y muchas veces a obedecer, ¿saben? Sí. ¿Cómo estamos en nuestras casas, en nuestra familia? ¿Cómo ha sido nuestra conducta? ¿La hemos honrado como caballeros? ¿O ya nos olvidamos que hemos prometido delante de Dios amarla y cuidarla? Las esposas, ¿has honrado a tu esposo? ¿Te has envanecido y has abandonado lo que has prometido delante de Dios? Honrar a nuestras casas, hermano, es honrar a nuestra familia. Honrar a Dios sobre todas las cosas, pero honrarles. Hay muchas cosas, hermanos, que están en peligro, y nuestras casas es una de ellas. Nuestra familia es una de ellas. Así que también los hijos demuestren ser hijos de una familia honorable, respetuosa. Hijos, demostremos ser hijos de familias con renombre, obedientes al Señor, obedientes a nuestros padres y con ética, sin desviarnos del precepto y de la gracia que Dios estima de nosotros, o que Él espera de nosotros, reflejando en todo tiempo el testimonio de Cristo en nuestras vidas, en nuestro ser. Él es el que da testimonio en nosotros. Así que les animo, hermano, debemos honrar a Dios, a nuestra familia y a nosotros mismos. Samuel, ¿se nos había olvidado Samuel? Pues no. Samuel también era un joven que estaba allí. Samuel estaba allí junto con los hijos de Elí y se estaba criando con ellos. Pero dice la palabra de Dios que Samuel ministraba al Señor. Era una conducta diferente. Era alguien que tenía sus pensamientos en línea y en orden con Dios. También Samuel crecía y era acepto ante Dios y ante los hombres. Samuel pudiera haber dicho: bueno, pero si mi mamá me dejó aquí en este lugar y ahora yo estoy viviendo con 3 personas que parecieran no conocer a Dios, porque hacen cosas. Porque Elí se había olvidado del sacerdocio que Dios le había dado. Y pudiéramos hablar de eso mucho más, pero el tiempo no nos lo permite. Quiero decirle que usted puede decir: pero
Samuel era escogido por Dios desde el vientre de su madre. ¿Y tú y yo no somos escogidos por Dios? Samuel tenía una relación con Dios. ¿Y qué hay de nuestra relación? Samuel tenía y estaba en el templo alabando y glorificando a Dios. Y yo tengo que trabajar todos los días, y tengo que estudiar, y tengo que estar en la casa, y tengo que hacer muchas cosas. Bueno, déjame decirte que allí también está Dios. Allí también está nuestro Señor. Así que la obediencia, hermano, hace una casa de honra. Y la obediencia es la que Dios realmente quiere que nosotros hagamos. Y que no demos nuestro testimonio o reflejemos nuestras vidas. Más bien reflejemos a Cristo en nuestras vidas para dar testimonio. Para dar testimonio del Señor. Dios me le bendiga, apreciado hermano. Sí. Vamos a orar al Señor, si me lo permite. Padre bueno, te alabamos y honramos, Señor, en esta tarde. Mi Dios, Señor, queremos pedirte perdón si en alguna oportunidad nuestras vidas no ha sido, Señor amado, tan notoria de que tú vives en nosotros. Pero queremos rogarte que sea tu gracia, tu amor y tu bendición que nos haga, Señor, buscar el camino de obediencia y honrarte a ti, Señor amado, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Honrar a nuestras casas, honrar a nuestros padres, honrar incluso a nuestros hijos, aquellos que tenemos hijos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad en medio de este mundo que está apartado de ti. Pero, Señor, tú nos has llamado a hacer luz ante muchas tinieblas. No somos mejores que nadie, pero nos ha alcanzado la luz maravillosa de tu Hijo Cristo. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor. Te alabamos. Oramos para que esta iglesia, Señor, sea fortalecida en tu gracia, en tu misericordia, y que tú le has llamado a hacer luz en medio de todo este pueblo y de cada una de las casas y lugares donde están. Señor, que ellos te honren, Señor amado, y que tu gracia, Señor, les alcance para que ellos sigan adelante. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.